Muy buenas, en el vídeo de hoy veremos paso a paso cómo capturar imágenes astronómicas con tu cámara DSLR. Si alguna vez te has planteado o te estás planteando ahora capturar asombrosas imágenes del cielo nocturno con tu cámara, estás en el lugar adecuado. Estás en Astronomics y comenzamos. Antes de entrar en detalle, dejadme que os explique que cuando utilizamos una cámara convencional, una cámara que no es propiamente astronómica, es decir, las astrodedicadas, desde mi punto de vista, la astrofotografía se vuelve un poco más versátil, porque la astrofotografía no es exclusivamente de cielo profundo, nos permite hacer fotografía, lo que se conoce como fotografía de paisaje astronómico, es decir, esa fotografía en la que incluimos un primer plano, os pondré ejemplos, y podemos incluir la Vía Láctea, planetas, eclipses lunares, podemos hacer un montón de combinaciones que con una cámara astrodedicada es un poco más complicado de conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver en este vídeo, evidentemente, es el equipo. ¿Qué equipo necesitamos para poder hacer este tipo de astrofotografía? Bien, pues llegados a este punto vamos a ver el equipo necesario, el equipo mínimo que deberíamos de tener a la hora de afrontar nuestra decisión de hacer astrofotografía con cámaras convencionales, ¿vale? Evidentemente lo primero que necesitaremos será pues una cámara para poder hacer las fotografías. Necesitaremos una que nos permita trabajar en los modos manuales y nos permita ajustar los parámetros a fin de poder controlar nosotros la toma, ¿de acuerdo? Pues bien, tenemos la cámara. Lo siguiente que necesitamos, evidentemente, y lo tengo por aquí, son los objetivos, ¿de acuerdo? Deberíamos de tener, yo os aconsejo tener al menos dos objetivos, un gran angular y otro que no sea, por ejemplo, este es un 24-105, que a veces lo utilizo, y después tengo un 16-35, ¿de acuerdo? Lo importante de los objetivos es que nos permitan una apertura muy grande. Los míos, por ejemplo, trabajan a f2.8, ¿Y por qué es importante eso? Porque pensad que cuando estamos fotografiando de noche no hay luz, entonces cuanto más apertura le demos, pues más luz conseguiremos capturar. Y eso nos permitirá al final tener más detalles en cuanto a que las estrellas no se moverán, nos permitirá capturar más luz, ¿de acuerdo? ¿Qué más necesitaremos? Pues mirad, necesitaremos un trípode que sea estable. Tenemos que pensar que vamos a hacer exposiciones largas. De normal para una Vía Láctea yo me muevo entre 20 y 25 segundos. Evidentemente a pulso es imposible, por lo que necesitamos un trípode acorde a nuestro equipo, al peso de nuestro equipo, para que la imagen se mantenga estable durante todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Que no aparezca movido. Y después, como último punto básico o necesario que yo aconsejaría es tener un disparador, ¿vale? Estos disparadores son muy baratitos, los podéis encontrar por 20, 25, 30 euros, funcionan perfectamente. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite hacer la toma sin tocar la cámara. Y eso al final se traduce en nitidez para las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, estos cuatro elementos, cámara, objetivos, un trípode estable y el disparador es lo que yo os aconsejaría para iniciarnos en este mundo de la astrofotografía con cámaras, ¿vale? Así que ahora, sin más preámbulos, vamos a ver un poquito la configuración que deberemos de tener en la cámara para conseguir esas imágenes que estamos buscando. Bien, pues ahora que tenemos nuestro equipo y lo hemos montado sobre nuestro trípode, vamos a ver la configuración básica que debemos de tener para hacer estas tomas astronómicas, ¿de acuerdo? Para hacer astrofotografía. Pensad que lo que yo os cuento aquí son los puntos de partida, ¿de acuerdo? A partir de estos puntos debéis de experimentar y buscar la configuración que mejor se adapte a vuestra escena o a vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que no podéis jugar con ellos es lo que voy a decir ahora. El modo manual es indispensable, entonces lo primero es poner nuestra cámara en modo manual de manera que nosotros podamos controlar todos los parámetros de nuestra cámara, ¿de acuerdo? Bien, pues ponemos nuestra cámara en modo manual. La ISO podemos jugar con ella porque además las cámaras modernas de hoy en día nos permiten unas ISOs bastante altas y eso nos permitirá jugar con la luz que capturemos con la imagen, ¿de acuerdo? Entonces la ISO, pues yo personalmente la utilizo entre 1600, 3200, pero claro, pensad que utilizo una cámara ya un poquito antigua, una 5D Mark IV, tenéis que experimentar con vuestra cámara a ver cuál es la ISO que mejor os va. ¿De acuerdo? El tiempo de exposición, como ya os he comentado antes, yo utilizo entre 20 y 25. Aquí
El tiempo de exposición lo calcularemos para tener estrellas puntuales, que no nos aparezcan trazas, ¿de acuerdo? Lo podemos calcular muy fácilmente en la aplicación de Photopills. Si no la usáis todavía, os lo aconsejo que la adquiráis y la utilicéis porque va muy bien. Y ahí os permite meter la configuración de vuestra cámara, objetivo, qué focal vais a usar y os dirá el tiempo máximo en el que obtendréis las fotografías como puntos, ¿de acuerdo? Es un apartado que se llama estrellas como puntos. Vale, hemos hablado del modo manual, la ISO, el tiempo de exposición 20-25 para 16 milímetros con una cámara full frame. Debéis de tener en cuenta el tamaño del sensor, pero bueno, cuando metéis los parámetros ahí ya os lo tiene en cuenta él. Y después el objetivo. En el objetivo pondremos el modo manual siempre. Modo manual de enfoque, quiero decir, ¿de acuerdo? Enfocaremos a las estrellas y lo dejaremos ahí. ¿Por qué? Porque las cámaras a veces intentan estar enfocando siempre y en algún momento puede perder el foco y echarnos a perder tomas que son tomas largas, son tomas que nos llevan su tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos un primer enfoque a las estrellas. Mi consejo para hacer el enfoque, o el que utilizo yo ahora, es con el modo Live View de la cámara, apunto a una estrella brillante, hago zoom y a partir de ahí pongo modo manual y juego con el anillo de enfoque hasta que la estrella es como un puntito, lo más enfocada posible. Y últimamente he adquirido, que os lo enseñaré ahora porque el otro día lo estoy utilizando, os pongo aquí un pequeño detalle, una pequeña máscara de Bahtinov para ponerle al objetivo. Y eso es brutal. Eso ha sido un avance. ¿Por qué? Pues porque el enfoque es súper fino, es como en astronomía con telescopio, ¿de acuerdo? Vale, el enfoque y después la apertura. ¿Qué apertura pondremos en nuestro objetivo? Pues yo personalmente utilizo f2.8, que es la mayor apertura que puedo conseguir con mis objetivos, pero si tenéis f4 o f5.6 como mayor, pues no pasa nada, porque para empezar a practicar y para ver si esto de verdad nos interesa, va bien cualquier apertura, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más abierto, más luz capturaremos en el tiempo que hacemos la imagen. Menos ISO será obligatorio poner. Bueno, lo del ISO es un tema aparte sobre si aporta o no aporta grano, pero bueno, que sepáis que eso, básico, modo manual, ISO entre 1600, 3200, 25-20 segundos de exposición, el enfoque en modo manual también y haciéndolo a las estrellas y la mayor apertura que nos permita nuestro objetivo. Y a partir de aquí, pues es empezar a hacer pruebas y encontrar el punto que a nosotros nos interesa de luz para esa escena que tenemos delante, porque claro, después en las escenas tenemos que tener en cuenta la contaminación lumínica, el lugar en el que estamos. Bueno, sobre eso hablamos ahora en un momento en algunos pequeños consejos de composición que os quiero dar, ¿de acuerdo? Vamos con ellos. Bien, pues a la hora de buscar componer de noche para hacer astrofotografía, como ya os comenté en algunos de otros vídeos, de los otros que tengo por ahí, siempre considero muy importante llegar al lugar, a la localización, con tiempo suficiente para poder investigar la zona y determinar cuál va a ser mi encuadre. Y cuando quiero decir mi encuadre es que aquí, a diferencia de la astrofotografía de cielo profundo, tendremos un suelo, un paisaje, ¿de acuerdo? Y sobre él podremos tener una Vía Láctea. Os pongo por aquí varios ejemplos sobre fotografías que he hecho yo en los que compongo, ¿de acuerdo? Entonces, la norma principal o como detalle que os diría yo es que busquéis un sujeto de interés, un sujeto en el primer plano que nos aporte a la imagen, ¿vale? Vamos a fotografiar la Vía Láctea o lluvias de estrellas o vamos a hacer constelaciones, pero si le ponemos debajo un primer plano liso, soso, pues la imagen no va a tener tanto interés, tanta fuerza como podría tener si le metemos un detalle, un primer plano potente, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo, buscar un elemento que nos aporte mucho a la imagen, ¿de acuerdo? Que nos complete la imagen. Muy importante eso a nivel de composición, y si queremos partir de una base podemos partir de las típicas normas de composición, la de los tercios, etc. A partir de ahí es jugar y aprender, siempre es todo una evolución, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora que ya tenemos nuestra cámara configurada, hemos hecho nuestro encuadre, hemos puesto un sujeto de interés, hemos determinado si vamos a fotografiar la Vía Láctea, lo que queramos hacer. Esa noche, pues solo nos falta eso, capturar las imágenes. Para ello, pues fundamental, como os dije antes, os lo vuelvo a enseñar, un disparador. A día de hoy las cámaras traen también temporizadores o disparadores internos. Lo podéis sustituir si queréis con eso. El caso es que pulséis el disparador o le deis al disparador a distancia
y la cámara tenga un tiempo para estabilizarse, ¿de acuerdo? Y hacer nuestras imágenes. Como consejo fundamental, no hagáis una única imagen. Hacer bastantes imágenes, varias. De hecho, yo de un mismo encuadre pues puedo llegar a hacer hasta 20 o 30, depende de lo que quiera conseguir. Porque nunca sabemos si una pequeña brizna de viento o algo puede hacer que al pisar el suelo, que esa imagen no nos quede nítida, ¿de acuerdo? Entonces eso es como fundamental. Y después, pues nada, que experimentéis diferentes configuraciones. Si vais a hacer la Vía Láctea y necesitáis estrellas puntuales, pues 20-25 segundos, la configuración que os he dicho antes. Si queremos conseguir una circumpolar, lo que tenemos que hacer pues son 2 horas, por ejemplo, para que sea una buena circumpolar. Cuanto más tiempo le pongamos a una circumpolar, pues más aros tendremos, más trazas tendremos. Y son imágenes aquí podemos jugar a 1 minuto, a 2 minutos para que aparezcan pequeñas trazas que después sumaremos. Por lo tanto, aquí es lo que os decía antes, tenemos que jugar con la configuración de la ISO. Habría que bajar la ISO, tenemos que tener en cuenta un montón de detalles, la contaminación lumínica. Para conseguir eso, todas esas imágenes después las sumaremos y tendremos estas circumpolares. Os pongo un ejemplo por aquí de una que hice yo últimamente. ¿De acuerdo? Si queremos lluvia de meteoros, pues hacemos un montón de imágenes y después buscamos sumar solamente estos meteoros. Es decir, que juguéis, que experimentéis y que tengáis paciencia. Como siempre os digo, la paciencia es fundamental en la astrofotografía, ¿de acuerdo? Y ahora que ya tenemos nuestras imágenes capturadas, os voy a mostrar brevemente por encima cómo procesar una imagen de una Vía Láctea, por ejemplo. Os voy a poner el ejemplo de la última que he tomado yo, ¿de acuerdo? Y así con eso quedaría el vídeo concluido, ¿de acuerdo? Pues vamos al ordenador y lo vemos. Bueno, pues bien, después de lo que hemos visto durante el vídeo sobre la configuración y la cámara y los tiempos de exposición, aquí os enseño una localización en la que he estado precisamente yo la semana pasada, ¿de acuerdo? Y como veis, he llegado cuando todavía es de día para localizar y encuadrar bien, ¿de acuerdo? Para ver bien cómo funciona todo. Más que cómo funciona todo, no tener problemas de noche, ¿de acuerdo? Mi sujeto principal era este arco, ¿de acuerdo? Es un arco de piedra antiguo. Y la Vía Láctea le caía, le sale por el horizonte, por el horizonte y aparece aquí detrás del arco, ¿de acuerdo? Entonces me pareció una composición bastante interesante y es lo que vine a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, vine de día y estuve haciendo diferentes pruebas de encuadre, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, voy a dejar esto fijo para que se vea bien. ¿Vale? ¿Veis? Entonces he estado probando, ¿veis? A medida que la luz va bajando, bueno, pues voy haciendo fotos y después ya llegamos a la parte en la que es de noche, pero la Vía Láctea aún no ha salido. Esta imagen, ¿por qué la hago? Pues la hago para ver la contaminación lumínica que voy a tener detrás, ¿veis? Estos son pueblos que había detrás. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la imagen, ¿veis? Esta está hecha con 16 milímetros a ISO 1600, f2.8 y 20 segundos, ¿os dais cuenta, no? No se me quema nada, pero aquí en estos parámetros tendré que moverme, ¿vale? ¿Veis? Otra hecha también un poquito más tarde, ¿veis cómo se mueve el cielo? ¿De acuerdo? Y después, bueno, pues hago diferentes pruebas para jugar con el light painting. Esto es otra cosa que si os interesa podéis dejarme comentarios abajo y os explico cómo hago esta técnica de light painting. Al final del vídeo os dejo imágenes de diferentes, de esta en concreto no porque aún no la he procesado, pero de otras imágenes hechas con light painting y de noche, ¿de acuerdo? Pero vamos a lo que nos ocupa, que es el caso de hoy, que es la Vía Láctea, ¿veis? Esta imagen está hecha ya cuando la Vía Láctea ha subido, un par de horas más tarde. Y como veis, subí la ISO a 3200, ¿vale? 16 milímetros, f2.8 y 25 segundos. Este es mi tiempo de exposición elegido para esto después de hacer varias pruebas. ¿Veis? Aquí me dice que se me quema un poquito, pues evidentemente las altas luces de aquí. Bueno, hay que buscar al final el punto de compromiso en el que todo funcione bien, ¿de acuerdo? Y nada, pues aquí tenéis la imagen, esta es una imagen básica, una imagen salida de cámara, ¿de acuerdo? Veis que se aprecia bien la Vía Láctea. Y el procesado que le hacemos, bueno, aquí en verdad está procesada, ¿de acuerdo? Está procesada aquí dentro de Lightroom. Podéis utilizar para procesar la aplicación o el programa que mejor os venga a vosotros. Yo utilizo Lightroom y Photoshop, pero cada uno puede utilizar el que mejor domine. La idea básica es darle más luz a
a la Vía Láctea. La Vía Láctea para mí se procesa a base de contraste y luz, ¿de acuerdo? De conseguir un contraste en estas imágenes. Entonces lo que yo aumento pues es claridad, textura, ¿veis? Aumento las sombras para también que el primer plano no me quede evidentemente tan oscuro, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí un poco lo que es, esto sería sin los ajustes básicos, ¿de acuerdo? Veis que está más bien naranja, ajustas la temperatura de color, ajustas un poco los negros, los blancos. Esta es la imagen podemos ver el antes de procesarla, veis que no hay tanta diferencia, y el después de hacerle unos pequeños ajustes, ¿de acuerdo? Aumentamos la intensidad. Evidentemente, ¿qué le quitamos? Le hacemos una limpieza. Aquí yo le he quitado, pues le he hecho la limpieza que trae la nueva actualización, que va por inteligencia artificial y funciona bastante bien. Estoy empezando a probarla. No os puedo dar mucho detalle todavía sobre si me gusta más o menos que la manual, porque aún no la tengo muy probada, estoy empezando con ella. Pero ya veis que los ajustes básicos no necesitas mucho más, ¿de acuerdo? Después algunos filtros. En esta no tiene filtros, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, lo que al final conseguimos a medida que vamos procesando las imágenes, esta ya es la imagen final en Photoshop, pero os la voy a enseñar en Photoshop mejor porque así también veis las capas que he utilizado, ¿de acuerdo? De aquí esta imagen pues la exporto a Photoshop, ¿de acuerdo? La tenemos aquí, veis que ya es una imagen con otra tonalidad. Aquí ¿cómo trabajo la imagen? Bueno, pues yo trabajo la nebulosa, ¿de acuerdo? De manera que, como veis aquí, hay capas de... Voy a quitar todas para que los veáis y así partimos de la imagen que me he traído importada aquí, ¿de acuerdo? Y lo que hago es pues quitar las estrellas, ¿veis? Para poder trabajar con ellas y trabajar, ¿veis? La estructura y los colores de la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Darle contraste, darle color y después añadir... Todo esto es brillo, contraste, ¿lo veis? ¿Veis aquí los nombres de las capas? Y después, ¿qué hago? Pues estas altas luces, ¿veis que se me quemaban? Pues las quito, las sustituyo en este caso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque además me crean un punto de atención que no quiero en esta imagen. En esta imagen va todo, para mí, de la Vía Láctea sobre el arco, ¿de acuerdo? Y bueno, pues poco a poco voy haciendo la imagen, ¿de acuerdo? ¿Veis? Vuelvo a añadirle las estrellas, ¿vale? Y veis, y voy ajustando los pequeños defectos que veo, ¿de acuerdo? Hasta que al final me quedo con la imagen final, que sería esta mi imagen final, ¿de acuerdo? No os pongo más sobre el procesado porque es un poco más extenso. Si os interesa cómo proceso yo mis imágenes de Vía Láctea de este tipo, pues ponedmelo en los comentarios y yo preparo un vídeo sobre ello si hay interés, ¿de acuerdo? Nada más, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que os aclare dudas y ya podéis ir dejando si queréis comentarios abajo sobre vuestras imágenes. Y nada más, recordad lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, un like, suscribiros, comentarios, todo eso que ayuda al algoritmo del canal y que a mí me va muy bien para seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el que hablaremos pues otro apasionante tema de astrofotografía, ¿de acuerdo? Pues sin más me despido, hasta la siguiente.